Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia técnica Últimas tecnologías de lubricación de motocicletas. El día de hoy abordaremos temas de nuevas viscosidades, por qué el uso de aceites sintéticos y semisintéticos, diferencias entre aceites minerales y sintéticos, la importancia de la protección de los discos de embrague, transmisión y motor, y aceites de competición. Esta conferencia se está desarrollando gracias a la empresa Motul. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, John Cuesta, gerente técnico de Motul Ibérica para la región de Centroamérica y Perú, mecánico con especialización en innovación y desarrollo de negocios en la Universidad Externado de Colombia, con más de 12 años de experiencia en el sector de manufactura de autos y componentes como técnico, diseñador e ingeniero de desarrollo. 14 años de experiencia en el sector de lubricantes como ingeniero de ventas, gerente de soporte técnico y gerente comercial. Muy buenas noches, John. Un gusto tenerte hoy día. Buenas noches, Steffi. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar, siendo las 7:05. Nuevamente, muchas gracias por invitarnos. Para Motul es un placer siempre estar en este tipo de capacitaciones y sobre todo nuestros hermanos y amigos del Perú. Esta noche pues vamos, como anunció Steffi, pues vamos a hablar un poquito sobre las tecnologías de lubricación, en este caso pues para motocicletas. Entonces, eh, pues como todos ustedes saben, pues Motul es una empresa, digámoslo así, innovadora en el desarrollo de productos de alto performance, en el cual tenemos varios socios, digámoslo así, que se encargan junto con nosotros en desarrollar precisamente la tecnología de lubricantes, en la cual vamos a utilizar sobre todo en competencias, y lo que hacemos básicamente con esto es transmitirlo a los usuarios como ustedes, y al final poder dar la mejor experiencia. Entonces todos nuestros lubricantes pues vienen precisamente producidos desde Francia, y lo cual pues precisamente hago énfasis en esto porque no tenemos fabricación local en las Américas. Es exclusivamente el producto que usan, por lo menos en Perú, todo viene de Francia y unas plantas de Italia. Bueno, empecemos. Vamos a entrar entonces en contexto, porque por ahí cuando hablaba Steffi de las últimas tecnologías, tenemos ahí sí, como dice, entrar en lo básico precisamente. Y eso es, digamos, antes de arrancar hay que recordar ciertas cosas, y es que precisamente nuestros equipos, nuestros motores, nuestras transmisiones, todo donde haya un contacto metal-metal, ¿cierto? Siempre voy a tener un pequeño contacto, siempre va a haber un contacto sólido a sólido, ¿cierto? Y esas piezas pues van a generar una fricción. Realmente esa fricción es lo que hace que se nos incrementen las temperaturas, que haya un desgaste, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de usar un líquido o de usar un medio para lo cual va a evitar esa fricción o va de cierta manera a minimizar esas pérdidas y a su vez pues proteger las piezas, ¿no? Entonces, en este caso, como lo muestra la figura, tenemos nuestro lubricante, que es el que va a actuar en medio de esas dos partes o esas dos piezas. Y también hablamos de un coeficiente de fricción, ¿cierto? Porque las piezas de por sí, dependiendo de la metalurgia, tienen un cierto coeficiente de fricción. Entonces, inclusive el aceite también tiene, si lo miramos como está ahí en la figura, le hacemos un zoom, el lubricante va a tener unas ciertas laminitas, puede decir así, unas ciertas capas en las cuales se va a deslizar, y dependiendo, así como dice, la viscosidad o el nivel de fluidez que tenga mi aceite, pues esas laminitas van a fluir unas a través de las otras. Entonces, por eso la importancia de que el buen acabado de las superficies
me va a facilitar que se reduzca la fricción dependiendo el metal o el tipo de metal que estoy trabajando, pues también va a influir precisamente en el, digamos, digámoslo así, en la buena fricción que tengan las piezas. Por eso el aceite también va a ser una parte muy importante en este caso para reducir la fricción. Esa es la principal función del aceite, reducir fricción. Pero vamos a ver más adelante eh, que, digamos, no es solamente la fricción utilizada para economizar combustible, sino también en el caso de proteger los discos de embrague. Bueno, entonces tenemos acá una parte fundamental que se llaman, este es el esquema de un rodamiento en el cual tenemos varios elementos rodantes, ¿no? O sea, unas piezas muy pequeñas las cuales están deslizando y eso es lo que me va a permitir que el rodamiento funcione. Entonces, a esas pequeñas esferas o elementos rodantes tengo que colocar una película lubricante. En este caso se puede hacer a través de una grasa o a través de un aceite. Eso de rojo que ustedes ven es precisamente esa película que va a evitar el contacto metal y hace que los rodamientos o el elemento rodante pueda deslizarse fácilmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, pues, que un aceite es básicamente es una materia que introducimos entre esas superficies en movimiento y lo que hace es evitar o separarlas para reducir la fricción y por ende su desgaste. Al final, esa materia tiene que ser libre de impurezas, porque si está llena de materia abrasiva, pues no vamos a lograr nada. Y ahí es donde se nos dañan a veces los elementos, porque la grasa o el aceite que estoy empleando ahí puede tener alguna materia abrasiva y me va a generar un desgaste o daño en las piezas que están rodando. Entonces, si hacemos un zoom a esa película lubricante, tenemos que tener claro que el aceite tiene que tener un cierto grado de fluidez, ¿cierto? O sea, como un espesor de película adecuado, porque si es demasiada la viscosidad, si es muy alta, vamos a tener problemas y me va a generar algo que se llama fricción fluida. Entonces, si al principio yo les hablé que hay unas pequeñas laminillas dentro de la película lubricante, entonces, entre más viscoso sea el aceite, quiere decir que la película lubricante es más gruesa o más alta. Entonces, si es muy alta, voy a tener fricción fluida. ¿Qué quiere decir? Que voy a generar más fricción dentro de la misma película lubricante y me va a aumentar la temperatura. Entonces, en caso contrario, cuando la viscosidad es muy delgada o muy baja, pues voy a tener ya casi un contacto metal-metal. Por eso esa viscosidad tiene que ser la más apropiada. Esto que estamos hablando son terminología que tenemos que tener claro para poder entender lo que viene más adelante. Entonces, mire, la viscosidad se mide precisamente por el grado de resistencia del líquido a fluir. Entonces, entre más viscoso, ¿qué quiere decir? Que fluye lentamente, como se muestra en este primer frasco. Entonces, entre más va bajando la viscosidad, quiere decir que el aceite o la película va fluyendo fácilmente. ¿Listo? Eso es básicamente para entrar en contexto con esta terminología. Y algo que es muy importante y que nos quede algo, digámoslo así, más claro aún, es que no es solamente la viscosidad, sino también un término que se llama el índice de viscosidad, que muchas veces lo da de acuerdo al aceite, al tipo de aceite que estamos manejando. Si es un aceite mineral, tiene un índice de viscosidad determinado y si es un aceite sintético, va a tener otro índice de viscosidad. ¿Qué quiere decir eso de índice de viscosidad? Realmente el índice de viscosidad me mide a mí la variación precisamente de la viscosidad con respecto a la temperatura. En este gráfico ustedes observan que tenemos viscosidad versus temperatura. Entonces, la línea amarilla que ustedes ven acá es un aceite mineral. Entonces, cuando arrancamos el aceite, o el equipo, perdón, en baja temperatura al inicio, el aceite tiene una viscosidad mayor, ¿cierto? Entonces, mientras más se va calentando las piezas, ¿qué le pasa al aceite? Se me va a adelgazar de cierta manera la viscosidad, se va a reducir y tenemos esta caída. Entonces la viscosidad va a tener una caída con respecto a la temperatura mientras más va aumentando.
Entonces, esos son aceites con un bajo índice de viscosidad, quiere decir que la pendiente es muy inclinada. ¿Eso qué me trae como consecuencia? Que si se cae mucho la viscosidad con respecto a la temperatura, va a tener contacto metal-metal y eso no nos conviene, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen los aceites sintéticos. Los aceites sintéticos, que es la línea azul que ustedes ven acá, por su naturaleza, tiene un alto índice de viscosidad. Entonces, eso quiere decir que cuando lo arranco en temperatura baja, tenemos un cierto grado de viscosidad y fíjese qué pasa cuando aumenta la temperatura. La caída es menor. ¿Qué quiere decir? Que voy a generar más protección de las piezas precisamente al aumentarse la viscosidad. ¿Esto por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas o muchos clientes me preguntan, no, es que mire, o dicen, es que no uso un aceite sintético porque eso es muy delgadito y eso no me genera protección, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es para explicar muy bien por qué un aceite sintético te va a generar más protección que un aceite mineral. Fíjense. Entonces, esta área bajo la curva que ustedes ven aquí, esta área, esta diferencia es lo que me genera más protección de las piezas, llámese cojinetes, llámese el árbol de levas, etcétera, etcétera, con la película lubricante que yo tengo a través de un aceite sintético en alta temperatura. Y esta otra área bajo la curva, esta de acá, es precisamente lo que yo gano en mejor fluidez en frío, ¿cierto? Y por ende voy a tener mejor ahorro de combustible. Que eso es precisamente lo que últimamente o lo que ya hace varios años estamos hablando de ahorrar o economizar combustible. ¿Por qué? No tanto por el bolsillo, señores, sino más que todo por el tema ambiental, porque precisamente al consumir menos combustible voy a generar menos emisiones al medio ambiente. ¿Sí ven? Entonces son más los beneficios de un aceite sintético, por lo tanto, en comparación con un aceite mineral, siempre va a ser mucho mejor un aceite sintético. Este concepto del índice de viscosidad es clave, sobre todo al seleccionar aceites. Un aceite con un alto índice de viscosidad podemos estar hablando superior a 150, mientras que un aceite con bajo índice de viscosidad estamos hablando de 97 a 100 el índice de viscosidad. Bueno, esto es importante, creo que ya en muchas capacitaciones que hemos hecho hemos sido muy claros de que el aceite es como la sangre del motor, siempre, siempre el aceite va a ser la sangre del motor y por ende tenemos que darle un buen tratamiento, evitando precisamente que esa sangre se nos contamine, que tenga una buena salud, ¿cierto? Que el aceite me va a generar precisamente un buen desempeño en el motor. Entonces, estas son básicamente las funciones de un aceite como tal y realmente si esa sangre no cumple esos objetivos, pues no voy a tener un buen desempeño. Y muchas veces el daño de los motores o el daño de las piezas no es tanto por el aceite, sino por las malas prácticas, ¿sí? Porque contamino el aceite, porque le doy un mal uso o simplemente no estoy utilizando el aceite adecuado. Entonces, rápidamente reducir fricción, que eso ya digamos que lo tenemos más que claro, y por ende evitar el desgaste, minimizar ruidos, actuar como un elemento que me ayuda a sellar las piezas entre el pistón y el cilindro. Esa área de los anillos es fundamental, ¿cierto? Entonces, y el aceite, señores, también tiene una función muy clave en el tema de temperaturas. Fíjense esta línea amarilla o ese circuito de lubricación, el aceite está fluyendo por todas esas partes, ¿cierto? Y si la viscosidad es muy alta, ¿qué quiere decir? Que el aceite se me va a demorar mucho en circular, ¿cierto? Y no voy a tener una buena transferencia de calor. Para su información, el aceite más o menos disipa o controla el 35% de las temperaturas de un motor. Por eso tenemos, si son motos enfriadas por aire o si son enfriadas por agua, el circuito de lubricación es una parte fundamental para precisamente ayudar a controlar las temperaturas. Esto es clave porque en las visitas que hemos hecho a muchos clientes en el Perú, muchos clientes nos hablan de que usan nuestros productos precisamente porque perciben o notan el buen control, digámoslo así,
manejo de las temperaturas con respecto al aceite. ¿Sí ven? Entonces, ahí es clave que el aceite tenga una buena viscosidad, tenga una buena formulación y en especial que te ayude a controlar esas temperaturas, porque recordemos que cuando hay altas temperaturas vamos a tener mayor desgaste. ¿Sí ven? También ofrecer propiedades de limpieza, que eso es fundamental. Recuerden que si el motor está sucio es porque tenemos muchos residuos del combustible y precisamente el aceite tiene que soportar precisamente los ácidos del combustible y a garantizar que a través de los aditivos, detergentes y dispersantes voy a tener una buena limpieza. También minimizar la corrosión, una función de fluido hidráulico y esta última que está en mayúscula es la compatibilidad con los elementos de fricción que en las motos o en las motocicletas es clave al momento de sentir el buen desempeño de la moto y es a través de los discos de embrague. No todos los aceites tienen precisamente esa buena compatibilidad o ese buen desempeño junto con los embragues. Ya vamos a explicar eso. Entonces, estas son las partes, digámoslo así, básicas del motor. Tenemos la bujía, que es la que precisamente me ayuda a generar la combustión a través del paso del combustible en la zona de admisión, las válvulas, pistón, biela, cigüeñal, todas esas partes son fundamentales. Y algo crítico, en la parte superior, esta parte superior que está expuesto a altas revoluciones, ¿sí? Entonces una moto más o menos podemos estar hablando de que puede llegar hasta 16.000 RPM, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues el aceite tiene que, imagínense, fluir en todas estas zonas y llegar hasta acá. Y si no tiene una buena, digámoslo así, una buena calidad de su base y unos buenos aditivos, se me van a cortar en esta zona y voy a perder protección. Y esta zona es bastante crítica. Bueno, ya hablando en la arquitectura del motor de una motocicleta, tenemos de varios tipos dependiendo el modelo, la referencia. Entonces podemos tener motocicletas de un solo cilindro, del tipo twins, planas, en línea, de 3, 4 cilindros, en B, etcétera, etcétera. De cárter seco o de cárter con baja capacidad o de, digámoslo así, con la caja de cambios incorporada, con embrague húmedo, con embrague sumergido, etcétera, etcétera. Y también tenemos, dependiendo el nivel de usuarios, porque hay motos para competición, motos de enduro, para hacer acrobacias, o la más usual, la de uso urbano en tráfico, que también es un uso bastante importante. Como les decía yo a ustedes, digamos, hablando desde la parte mecánica y en comparación con un automóvil, una motocicleta, desarrolla una potencia de cierta manera alta con un nivel o un número de revoluciones muy altas en un espacio tan pequeño en donde tengo incorporado el motor, la transmisión y los discos de embrague. ¿Sí ven? Entonces, en esta parte manejamos, se dice la cilindrada y en esta lo que es la velocidad de giro al alcanzar esa potencia máximas o RPMs. ¿Qué quiere decir? Que una motocicleta baja cilindradas está, digamos, está oscilando, una motocicleta de 200 centímetros cúbicos, ejemplo, en un nivel de revoluciones que va desde 6.000, fíjense, hasta casi 11.000 revoluciones. ¿Sí ven? Una motocicleta de gran cilindrada podemos estar hablando desde 200 a 450 más o menos, en casi ese mismo nivel de revoluciones, mientras que un automóvil, fíjense, tiene menos revoluciones, pero una cilindrada aún más mayor. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues que digámoslo así, que el aceite que yo debo utilizar en una motocicleta tiene unas ciertas propiedades que son fundamentales y no es el mismo aceite que se utiliza en un automóvil. Eso es para hacer claridad. Así nos digan, no, es que yo le aplico un aceite de carro a mi moto. No, la formulación es diferente y por ende, al final voy a tener digámoslo así, una extensión de la vida útil de los discos de embrague, que es la parte que sufre bastante. Bueno, otra zona fundamental en digámoslo así, como área crítica es la zona de los anillos. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque
Esos tres anillos son los que me van a garantizar que haya una buena lubricación de la zona de las camisas, que son estas, ¿cierto? Entonces, si estoy subiendo y bajando más de 10.000 RPM por minuto, perdón, revoluciones por minuto, ¿qué quiere decir? Que va a tener demasiado desgaste. Y los anillos, por lo menos este anillo es el anillo de presión o el que me va a soportar toda esa temperatura de los gases de la combustión. El segundo anillo es el que me va, digámoslo así, a controlar la lubricación. Y este último es el que me va a generar o el que me va de cierta manera a controlar definitivamente la cantidad de aceite que puede estar pasando de abajo hacia arriba. Entonces, siempre esta zona de los anillos va a ser crítica. ¿Por qué? Porque ahí se va a depositar mucho residuo que viene precisamente del combustible que se quema. Y eso va a hacer que esos anillos se peguen al pistón y al final voy a tener un desgaste. Por eso tiene que haber un buen control de lubricación en esta zona. Tengo que utilizar la viscosidad apropiada o recomendada, una buena calidad del aceite para garantizar que haya esa debida protección. Bueno, como les decía, la zona de las válvulas es también muy crítica porque en esa zona voy a tener residuos de combustible, voy a tener también aceite, y si no hay una buena lubricación que alcance a llegar a esta zona, pues voy a tener un desgaste y al final tengo depósitos, tengo mayor desgaste y por ende menor vida útil de los componentes. Bueno, ya con esto lo hacemos referencia a que vamos a hablar de el aceite. Y yo siempre les muestro esta figura a las personas y les digo, mire, esta es la diferencia entre un aceite con una viscosidad mayor a uno de viscosidad menor. ¿Qué quiere decir? Que entre más baja sea la viscosidad, va a tener mejor fluidez y mejor protección, sobre todo en el arranque. Entonces yo les hago una comparación. Por ejemplo, hablemos de un 1540 a un 1030 para no ir tan diferentes en el grado. Entonces, este primer número es el grado de viscosidad de baja temperatura a baja temperatura y este es el grado de viscosidad ya cuando se calienta el motor. Entonces, lo que se recomienda siempre es que este número, entre más bajo sea, me va a generar una mejor fluidez, fíjense. O sea, voy a tener más protección durante el encendido, ¿sí? ¿Dónde se va a utilizar ese tipo de viscosidades? Sobre todo, pues primero que todo en los autos, pues se utiliza mucho el 5W30, ¿cierto? Si son autos, digámoslo así, que el uso no es tan constante, entonces este grado de viscosidad debe ser lo más bajo posible. Cuando este número o este grado de viscosidad a baja temperatura es bajo, me va a generar esa protección en arranque, pero si el vehículo anda constantemente, ¿cierto? O sea, que está en trabajo continuo, entonces este número debería ser lo más, digámoslo así, mayor. En este caso, un 15W40 es el aceite que se utiliza sobre todo en los vehículos pesados, ¿cierto? Porque son camiones que están desplazándose, están trabajando constantemente. Entonces, esa viscosidad es, digámoslo así, como más apropiada en aplicaciones de trabajo constante. En una motocicleta, que ya lo vamos a ver, lo que más usan algunos usuarios es un 20W50, hay un 1550 o lo que recomienda Honda, sobre todo es un 1030, ¿sí? Dependiendo ya el uso o dependiendo el fabricante, hay que utilizar el grado de viscosidad recomendado. Bueno, esto es lo mismo que les acabo yo de hablar, no voy a entrar en detalle, pero es básicamente para explicar que el grado de viscosidad a baja temperatura o en frío es este número, y después de la W tenemos un grado de viscosidad en caliente, ¿listo? Esa es digamos, como la explicación de cómo se lee la viscosidad de un aceite. Bueno, entonces un aceite, para entender bien, es la mezcla entre una base lubricante y unos aditivos. Entonces esa base puede, digámoslo así, proviene del petróleo y hay varios tipos de base, que son las minerales, que son del grupo 1 y 2. Digámoslo así, estas del grupo 3 se consideran sintéticas, pero proceden, hago énfasis, del petróleo y a través de unos procesos que se llaman hidrocracking,
lo que hace es que severamente modificas la calidad de la base para ponerla en un grado o en un desempeño de sintético. Por eso, digámoslo así, que estas grupo 3 se consideran sintéticas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un proceso especial para limpiar muy bien la base y me va a generar un desempeño de sintético. Esas son bases no convencionales. Y las bases, digámoslo así, sintéticas, llámese hidrocarburos sintetizados o polialfalefinas, o también del grupo 5 que se llaman los ésteres orgánicos. Entonces, en estas bases sintéticas tenemos las bases grupo 4, grupo 5 y algo de grupo 6, pero en especial estas bases sintéticas se utilizan con una mezcla entre 4, entre el grupo 3 o el grupo 1, dependiendo del aceite o la formulación. Esto es básicamente para explicarles que hay varios tipos de bases y de dónde proceden precisamente. Esto es fundamental porque al momento de crear o de producir una tecnología de aceite, puedo estar utilizando aceites del grupo 4 o 5 mezclados con bases grupo 3 y con algo de grupo 1. Esa mezcla me va a hacer que primero yo tenga un aceite con una buena solubilidad de los aditivos y una buena protección de los sellos. ¿Sí? Entonces, en esto tenemos digámoslo así, una tecnología muy compleja. Bueno, y también los aditivos son muy importantes, más o menos entre un 5 a un 30% de la composición de un aceite son los aditivos. Entonces, en el caso, digámoslo así, que quiera mejorar las propiedades de un aceite, llámese propiedades físicas, químicas o de régimen límite, utilizo ciertos aditivos. Entonces, para el caso de los aceites de motocicleta, hay una parte importantísima que se llama el modificador de fricción. Este último que ustedes ven ahí, este de acá, este aditivo se utiliza, digámoslo así, de cierta manera, uno para reducir la fricción y al reducir la fricción que va a tener mayor protección, ¿cierto? Eso en un motor, pero cuando hablamos de aplicaciones como discos de embrague, yo necesito unos modificadores de fricción especiales, precisamente para garantizar esa buena suavidad del cambio de marchas de los discos de embrague. O sea, por eso yo les decía a ustedes que no es lo mismo un aceite que utilizo para carro en un aceite que utilizo para motocicleta. Y si utilizo un aceite de motocicleta de alto performance, o sea, de alta competencia o de alto torque, la formulación de ese aceite debe tener unos modificadores de fricción especiales, precisamente porque eso es lo que me va a generar que los discos tengan un buen contacto y a su vez haya esa buena suavidad, porque si no, empezarían a sonar los discos, como dicen por ahí, relincharía y eso es una mala sensación para el conductor. Bueno, entonces, esto es un aceite mineral. Básicamente es para explicar que un aceite mineral tiene dentro de su composición, como es refinado con solventes, pues no voy a eliminar todas, digámoslo así, todas las impurezas que viene del petróleo. Entonces voy a tener compuestos oxidables, voy a tener ceras, compuestos volátiles, como tal. Y esto es un aceite sintético. Fíjense que entonces las moléculas no tienen ceras, son, digámoslo así, libres de compuestos volátiles, tampoco tiene compuestos oxidables. De por sí va a ser un aceite con una alta calidad y una mayor pureza. Cuando nos hablan de aceites semisintéticos, ¿a qué se refiere? Porque muchos no entienden que, ¿cómo así que o es sintético o es mineral? Pues precisamente hay semisintéticos y es precisamente por la mezcla entre un aceite de base grupo 1, que es mineral, y lo mezclo con algo de base grupo 3, puede ser, o grupo 4, o grupo 5, etcétera, etcétera. O sea, es mezclar una base mineral con una base sintética. ¿Y eso al final qué va a tener? Pues precisamente una mejor calidad a un costo, digámoslo así, menor. O sea, tiene una relación costo-beneficio mucho mejor. Entonces, para clientes que dicen, oiga, yo no invierto en un aceite full sintético, sino prefiero de pronto un aceite con un desempeño de sintético, pero con un costo mucho menor.
Ahí la ventaja o el beneficio, como dice, es que tengo una buena resistencia a la oxidación, pero el principal es que tengo un menor costo con respecto a las bases sintéticas. Y por ende, pues también voy a tener una buena vida útil del aceite y obviamente del equipo. Una desventaja es que dependiendo del aceite, no sabemos, puede tener muy poquita cantidad de base sintética y más cantidad de base mineral, ¿cierto? Entonces, digamos que el desempeño ahí no va a ser tan alto. Entonces, por eso cuando nos hablan a nosotros de aceite semisintético, económicos, muy económicos, quiere decir que de pronto no tiene, digámoslo así, la suficiente cantidad de aceite sintética. Igual lo siguen catalogando como un aceite semisintético. Bueno, señores, esto es la comparación de un aceite sintético y un aceite mineral. Siempre va a ser mucho mejor un aceite sintético. Fíjense, las moléculas, el orden, digámoslo así, es más uniforme, mientras que un aceite mineral va a ser, las moléculas van a ser, digámoslo así, diferentes, su estructura molecular, y eso va a generar más fricción, que yo lo que necesito precisamente es reducir la fricción. Y al final voy a tener aceite mineral que es bueno, o un aceite bueno, mejor, que es un aceite semisintético, o un aceite mucho mejor, que es el aceite full sintético. Bueno, hablemos de estas especificaciones que también son claves, las JASO sobre todo, que son especificaciones japonesas que se crearon precisamente, ¿por qué? Porque en la industria de la moto, especialmente en Japón, se dieron cuenta hace muchos años que los discos de embrague, estos que ustedes ven aquí, no tenían esa buena vida útil, se desgastaban rápidamente. ¿Por qué? Porque el diseño, el aceite que se utilizaba en ese entonces no tenía esas propiedades para garantizar ese buen agarre de los discos de embrague. Entonces, ¿por qué? Porque se utilizaba casi la misma formulación del aceite de coche en un aceite de moto. Y recuerden que un aceite de auto, la principal función es que reducir la fricción, ¿cierto? Y si yo reduzco la fricción en unos discos de embrague, pues ¿qué va a pasar? Se me van a resbalar, que es lo que dice aquí, va a tener un embrague deslizante y eso hace que haya un sobrecalentamiento. Entonces lo que yo necesitaba, o los japoneses se dieron cuenta que lo que necesitaban ahí era que hubiera un embrague con alta fricción, ¿cierto? Pero también una alta fricción genera una incomodidad en la conducción. Por eso tiene que haber digámoslo así, un contacto especial, y ese contacto especial lo ayuda a tener el aceite lubricante con su formulación. Ahí es donde trabajan los modificadores de fricción que les hablé al principio. Entonces, la JASO se dio cuenta de que tenía que trabajar en unas pruebas específicas para los discos de embrague y crearon una norma que se llama la JASO MA o JASO M, también JASO MB. Esa prueba digámoslo así, 3 test, que es el índice de fricción dinámica, el índice de fricción estática y el índice de tiempo requerido para detener los discos. Entonces es una prueba muy especial, muy severa, y de acuerdo al puntaje que saquen cada una de esas pruebas, pues se genera precisamente que sea un aceite MA2 o MA1 o, por qué no, el JASO MB. Entonces, esa JASO o todos los aceites que tengan esa norma JASO tienen que tener un sello y un código. Ustedes pueden consultar, dependiendo del aceite, en la página de la JASO consultan si un aceite es debidamente aprobado y tiene que tener ese código. Hay muchos que no tienen ese código y dicen que son aprobados por la JASO. Entonces ustedes lo pueden investigar y eso está abierto al público. Entonces la JASO te da a ti la calidad mínima del aceite, de ese aceite para ese motor, para poder proteger los discos de embrague. Entonces un aceite con alta fricción, miren, cumple el JASO MA2, que es la última. El MA1, pues hay aceites que, digamos, lo tienen, pero la última ya es JASO MA2. ¿Qué quiere decir? Que me va a generar una buena fricción en los discos de embrague. Y cuando son aceites con baja fricción, la especificación es JASO MB. ¿Para qué me sirve esto? Pues realmente, cuando tengo motocicletas con embrague húmedo, la norma que aplica es la JASO MA2. Y cuando tengo motocicletas con embrague seco, la especificación debería ser un JASO MB. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La aditivación, ¿sí?, es diferente, y a su vez, miren, un ahorro
de combustibles clave con una norma JASO-MB. ¿Sí ven? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una motocicleta, una tipo scooter que tiene el embrague seco y utilizo un JASO MA, perdón, y lo comparo o utilizo después un JASO MB, ¿qué voy a tener de beneficio? Un ahorro de combustible del 2%. También voy a tener una menor volatilidad del aceite al consumirse menos aceite y una buena resistencia al aumento de la viscosidad, precisamente por los residuos que se generan en la combustión. Esa es la diferencia que hay entre utilizar un JASO MB a un JASO MA. Recuerden, señores, que la industria ha tenido varios cambios en el tiempo. Lo que se busca siempre es cumplir con la legislación de emisiones, proteger el medio ambiente, también generar menos emisiones al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que genere más economía de combustible. Todos los fabricantes están enfocados precisamente en eso. Y por ende, las viscosidades de los aceites han venido reduciéndose. Para poder hacer esto, para poder lograr precisamente esa reducción en las emisiones, pues la manufactura de los motores también ha cambiado. Ya las tolerancias son más estrechas. Anteriormente teníamos unos ajustes mayores. Ahora, hoy en día, los motores modernos, sus holguras son cada vez más pequeñas. ¿Sí ven? Entonces, por ende, las viscosidades o la tecnología de aceites que yo utilizo ahí o que se formulan, están diseñados para poder tener esa fluidez con esas holguras. Entonces, por ende, todos los motores que salen hoy en día salen, si hablamos de autos, salen con viscosidades 0,20, 5,30, etcétera. Las motocicletas, la mayoría, por lo menos fabricantes como Honda, Lifan, Yamaha, recomiendan mucho 10,30 y 10,40. ¿Sí? Ya 20,50 ahí en ese tipo de aplicaciones no es tan común. ¿Sí? Entonces, no es que el motor ya tiene un desgaste, no importa. Por más desgaste que tenga, la viscosidad nunca debería modificarse. Entonces, eso es, digámoslo así, la explicación de por qué se utilizan hoy en día viscosidades bajas, precisamente por los cambios que han habido en el tiempo. Ahora bien, si hablemos del mercado de motocicletas en Perú, esta información es gracias a la Asociación Automotriz del Perú, en donde nos relaciona, en este caso, las 10 marcas más vendidas de motos, encontrándola, digámoslo así, como participación principal Honda, con un 22%, y el resto, digámoslo así, hay muchas marcas chinas como Wanxin, Bajaj. Bueno, Bajaj está en este caso en el tercer lugar, seguido también de Songshen, que son motocicletas que, digamos, la gran mayoría de estas se mueven en varios cilindrajes. Entonces, más o menos como un 80% de motocicletas que se venden en Perú son de procedencia china. Y en procedencia china, ya dependiendo del fabricante, ellos van a recomendar cierto tipo de viscosidades. Entonces, si hablamos de, digámoslo así, de motos importadas, estamos hablando superior a un 88%, y las motos ensambladas, en este caso Honda, estamos hablando de un 12%. De ese 100% de motos, ustedes manejan mucho lo que es las dos, digamos, de 2 ruedas y las de 3 ruedas. Más o menos un 68% es superior a, perdón, estamos hablando de motocicletas de 2 ruedas entre este tipo de cilindrajes. Y esta es la distribución que hay en, digámoslo así, en tamaño o del motor o de cilindrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En esta figura lo que nos muestra es que más que todo se ve mucha, un 35% es mucha moto de 150 a 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Y seguido también de motos de 100 a 125. Claro, con este efecto del COVID, pues se incrementaron la cantidad de motos vendidas, pero sobre todo en cilindradas bajas. ¿Y por qué? Pues precisamente se ve como una oportunidad de trabajo para las personas que utilizan una moto como un medio de subsistencia para mensajería, para delivery, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que motos de 100 a 110 centímetros cúbicos fue el que más creció en ese año, del 2021. Estamos hablando de un 69%. Y las motos que más, o los principales modelos, son la Wave 110 de Honda, la Navi
y la RC110 de ROM. Entonces, ¿por qué hago yo énfasis en este tipo de análisis? Porque dependiendo del fabricante y los modelos y la cilindrada y el trabajo, pues ¿qué quiere decir? Que los aceites también van a cambiar o se van a requerir unos ciertos tipos de aceites. Entonces, más o menos entre un 60% del parque de motos del Perú es de 2 ruedas y el 40% lo dominan esas marcas como Honda, Wanxin, Bajaj, Sonshen, entre otras. Yo siempre les recomiendo a los usuarios que revisen el manual del aceite, perdón, el manual de la moto. Ese es el primer paso para poder recomendar o para poder saber qué aceite es el adecuado. En este caso, fabricantes como Honda, fíjense, recomiendan mucho el SAE 1030. ¿Por qué? Por el diseño que tiene el motor, las holguras que maneja precisamente. Yamaha maneja mucho también el 1030 o el 1040. En algunas podemos estar viendo algo de 2050, pero más que todo, esos fabricantes recomiendan mucho el 10W30. Al igual que una norma HASO, pues en este caso es MA, pero ya la última es HASO MA2. O sea, me va a generar mucho mejor protección de los discos de embrague. Bueno, para ese caso, ¿qué tiene Motul? Motul dice, listo, dependiendo el trabajo, porque si son motos de delivery o son motos para, ¿cómo se llama? Para motocarros, las que se utilizan como medio de trabajo. Hay muchos clientes que usan este producto que se llama el 5100, que es un aceite semisintético reforzado con bases del grupo 5 o ésteres. Entonces, esto me va a dar, digámoslo así, una ventaja, un beneficio en cuanto a protección de los discos de embrague. ¿Sí? En este caso, pues puse el 10W30, ¿por qué? Pues digamos lo que es lo que recomienda Honda, pero en los motocarros lo que vemos mucho en Perú es que les funciona muy bien, con excelentes resultados, el 5100 15W50. Una viscosidad, digámoslo así, que va acorde al nivel de operatividad, porque está todo el día trabajando. Entonces tú necesitas, digámoslo así, una protección adecuada. Y qué más que un producto, que con un producto como el 5100, que es un aceite semisintético reforzado con bases del grupo 5 ésteres. Entonces, esto me va a dar una buena relación costo-beneficio, ¿sí? Van a haber clientes que dicen, oye, yo no lo cambio, dependiendo el trabajo, lo van a cambiar a los 20 días, inclusive clientes que lo cambian, hemos visto clientes de un mes trabajando con este aceite, ¿sí ven? Entonces, eso es lo, digámoslo, como lo que se trabaja hoy en día en cuanto a lubricación de ese tipo de motocicletas de trabajo. Entonces, si hablamos de Honda, Honda dice, oiga, yo recomiendo el SAE 10W30, llámese en motos de cilindrada baja hasta cilindrada alta, y tenemos estas dos opciones, tanto 5100 semisintético, que ustedes ven acá el desempeño, ¿sí? En comparación con un aceite full sintético, con tecnología éster, fíjense, ambos tienen tecnología éster o bases del grupo 5. Esto me da una buena, digámoslo así, una buena protección, un buen balance en cuanto a desempeño de los discos de embrague. Fíjense cómo es el desempeño, muy superior, en este caso si lo comparo con un Tecnosintes o con un 5100. Muchos clientes se dicen, oiga, no, es que con un aceite sintético, semisintético, no voy a tener esa protección porque es muy delgado, siempre se quejan por el delgado. Y no es así porque precisamente la aditivación y la formulación de la base están diseñados para generar precisamente esa protección de los discos, para poder tener un menor consumo de aceite. Eso es clave fundamental. Y eso lo ganas a través de una base full sintética o con el balance a través de una buena base y un buen paquete de aditivos. Lo mismo tener un buen rendimiento y protección. En este caso, si tú proteges bien el motor, pues vas a tener una larga vida útil, ¿no? Eso lo llamamos envejecimiento del motor. El envejecimiento del motor es más por qué tanto me va a durar ese equipo en uso. Si yo utilizo desde el primer momento, un buen aceite, tengo unas buenas prácticas de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que controlo la presión de las ruedas, de las llantas,
le doy un buen uso al clutch, la sincronizo, hay que cambiar las bujías, hay que cambiar el filtro de combustible, el filtro de aire, etcétera, etcétera. Todo eso me va a ayudar en el buen desempeño del motor. Bueno, Bajaj, sobre todo Bajaj, las últimas motocicletas Bajaj, por lo general, ellos recomiendan mucho la viscosidad 20W50. En este caso, pues tenemos el full sintético 7100 20W50. Y como les decía yo, nos ha funcionado excelente el 5100 15W50. Fíjense cómo es el desempeño, también es muy bueno. O la versión mineral, que no es mala, es un aceite bueno también. Lo que pasa es que fíjense cómo es digámoslo así, la comparativa de desempeño. No quiere decir que sea malo, es un aceite bueno, pero voy a tener mejores opciones. Este 3000 también es muy conocido, 3020W50, el aceite mineral. Lo mismo para Yamaha. Fíjense que las motos del tipo scooter, yo las puedo lubricar con 7100, o sea, aceite sintético 1040 o 5100 10W40. Bueno, ya para terminar, señores, yo siempre les digo a los clientes, revisen siempre el manual. ¿Qué recomienda el fabricante en cuanto a viscosidad? Ese es la primer, digámoslo así, el primer dato que yo debo tener claro. Entonces, si, por ejemplo, este fabricante, AKT aquí en Colombia, AKT en su manual, así diga aquí, marca de la competencia, él te dice a ti cuáles son los grados de viscosidad recomendados dependiendo de la temperatura ambiente. Pero fíjense que, por ejemplo, un 1550, la cobertura en cuanto, dependiendo de las temperaturas ambiente, también tiene bastante protección en comparación con un 20W50, o lo mismo un 10W40, fíjense. ¿Sí ven? Entonces, siempre es el primer paso, revisar cuál es la recomendación del fabricante. Yamaha, ¿no? Yamaha siempre dice o 1030, o un 1040, o un 1540, o 2050 también. Entonces, eso ya depende de, digámoslo así, las temperaturas ambiente, pero si ustedes se fijan con un 1040, ¿sí? Va desde menos 10 grados centígrados hasta 40 grados de temperatura ambiente. 1040 es más que suficiente para ese caso. Y así sucesivamente, Yamaha, la NMAX. Fíjense que el Yamaha NMAX me habla mucho de utilizar o un Haso MA o un Haso MB, fíjense. ¿Por qué? Porque una NMAX, que es una motocicleta del tipo scooter, debería utilizar un aceite con una baja fricción y eso lo obtienes a través de un aceite con una formulación que me dé el Haso MB. ¿Sí ven? Bueno, por último Suzuki también, fíjense, Suzuki da varios grados de viscosidad. Un 1040 también sigue siendo ese tipo de viscosidades recomendadas, o un 1030, pues 1030 llega hasta, por decirlo, hasta 30 grados de temperatura, pero recuerden que si utilizamos un sintético, la ventana de temperaturas va a ser mucho mayor que con respecto a un aceite mineral. Bueno, y esto que ustedes ven aquí es el resumen en cuanto a las diferentes tecnologías que tiene Motul para las motocicletas, dependiendo su uso. Si son motocicletas de uso continuo, o sea, de uso diario, pues tenemos el aceite mineral o el 5100 también, es un aceite de mejor desempeño. También lo podemos conseguir en 20 o los 50. O si queremos algo mejor, el 7100. ¿Sí? Y por último, la gama 300B, que muchos, por lo menos muchos usuarios allá en Perú ya no lo están preguntando, ya quieren algo mucho mejor, están usando el 7100, pero dicen, oiga, quiero algo mejor. ¿Sí? Entonces, cuando les hablamos del 300B, que es un aceite con una formulación que tiene compuestos, digámoslo así, de mejor protección de los discos, del motor, de la caja, y que sobre todo este aceite lo utilizamos en competencias de alto desempeño, pero también se puede usar en motocicletas de calle. Lo que pasa es que ya viene diseñado es dependiendo del usuario. Hay aquellos usuarios que les gusta proteger mucho más su motocicleta, ¿sí? Bueno, entonces este es el aceite mineral 3000 20W50, Haso MA2 con un nivel API-SL. Fíjense, este es el desempeño del aceite.
el 5100 20W50, vienen 1030, 1040, 15W50. Les repito, esta viscosidad nos ha funcionado muy bien allá en Perú para esos motocarros. Muchos clientes muy contentos con este grado de viscosidad. O también hay 20W50 para aquellas motocicletas que piden ese grado de viscosidad, sobre todo las Bayash. El 7100 que ya viene full sintético también reforzado con ésteres. Y fíjense si ven cómo son los grados de viscosidad en este, ya viene desde 540. Esa viscosidad sobre todo se usan motocicletas de competición o de alto cilindraje. Puede ser una BMW GS 1200 o una KTM también. KTM recomienda mucho sobre todo la viscosidad 10W50, ¿sí? O 1060. Pero también hay otros fabricantes que recomiendan 5W40, sobre todo lo que les digo, motocicletas de alto cilindraje. 1030, 1040, 1050, este es el que más grados de viscosidad viene en su portafolio. Y fíjense que también viene en 20W50 para aquellos que quieran usar un aceite de alto desempeño, de alta protección, el 20W50. Y esta tecnología de productos, que es la tecnología Ester Core, que es la del 300B. O sea, el 300B utiliza esa tecnología Ester Core. ¿Y eso en qué me ayuda? Pues esta gráfica que ven ustedes acá es, digámoslo así, una gráfica de potencia versus RPMs. ¿Y qué se ve ahí? Que con el 300B yo estoy ganando aún más potencia con respecto a aceites de competición de la competencia. Ya valga la redundancia, ¿no? Entonces, este aceite es el que se usa en el MotoGP, que se usa en el Dakar, se usa en lo que es alta exigencia. Entonces vas a ganar bastante en cuanto a potencia, fíjense, en cuanto a torque, protección de los discos, ¿sí ven? Y también vienen varios grados. Tenemos para gama, perdón, me devuelvo, para gama de pista, road racing, y también lo tenemos para fuera de carretera o off-road. Viscosidad de 540 a 15W60. Entonces es un aceite que me da digámoslo así, un diferencial en ganancia en potencia y torque. Bueno, esto es como tal. Y por último tenemos el 300B al cuadrado, que es un aceite, digámoslo así, especial porque la base como tal que se utiliza aquí es del tipo orgánica. Es una base orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Que cada vez Motul se preocupa por reducir la huella de carbono al medio ambiente, y entonces se utiliza un aceite, digámoslo así, de cierta procedencia no fósil. ¿Sí? Eso va a ayudar precisamente a cuidar el medio ambiente y sobre todo que también me genera una buena protección al motor. Entonces ya hablamos de ese tipo de tecnología Ester Core que lo traen estos tipos de aceites de competición 300B y 300B al cuadrado. Bueno, señores, entonces esto es como tal. Vamos ahora con las preguntas. Steffi, me puedes... Sí, gracias John por toda la ponencia. Tenemos sí algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Luis, indica, tengo una moto 150 SZ. Cuando la compré los dos primeros cambios de aceite le puse el full sintético 7100 DS30. A partir de 3000 kilómetros le puse 7100 2050. ¿Es correcto? Pues a ver, pues digamos, si hiciste el cambio, o sea, porque te lo recomendaron o porque notabas consumo de aceite, o sea, realmente, pues no lo veían necesario aumentar la viscosidad porque la motocicleta o el motor estaba nuevo, ¿sí? O sea, realmente 3000 kilómetros 3000 kilómetros pues es un periodo de tiempo reducido. Entonces, yo por lo menos siempre le recomiendo a los clientes, oiga, utilice la viscosidad que te recomienda el manual. Si el manual te recomienda 1030, 1030, ¿sí? Y no hace falta subir la viscosidad, sobre todo en motores que son relativamente jóvenes, ¿sí ves? Entonces tú lo puedes incrementar, pero ¿qué pasa?
al final yo voy a tener, digámoslo así, o voy a afectar la vida útil del motor, porque cuando tenemos una viscosidad mayor, hay espacios o holguras que son, digámoslo así, justas, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que vayas a dañar de inmediato el motor, no, no lo vas a dañar y te va a funcionar, pero la vida útil a largo plazo sí se va a ver afectada. Entonces, por ende, siempre lo recomendable es un motor o un vehículo nace con una viscosidad, se mantiene con esa viscosidad y se muere con esa viscosidad. No hace falta aumentarla. Cuando la aumentan es porque ya tienes un problema, digámoslo así, de desgaste mayor. Y por eso los mecánicos lo que primero dicen es, oiga, no, subámosle la viscosidad para que selle más en esa zona del anillo, que fue lo que yo expliqué al principio. Entonces, para darte la respuesta, pues no era necesario subirla si el motor ya era joven o de menos kilometraje y con un 10-30 te hubieras mantenido y te hubiera funcionado bien. No era necesario subir la viscosidad. Sí, aquí Correcto. Otra tenemos. consulta que tenemos, John, es de Alejandro, que nos indica cuál sería la diferencia de un aceite en base a éster o diéster versus un aceite en base a polialfa olefina. Polialfalefina. Ok. A ver, las polialfalefinas, como les había explicado, son bases del grupo 4, ¿sí? Las polialfalefinas, por lo general, no van solas. O sea, en la mezcla del aceite no es que sea todo polialfalefina, sino la polialfalefina va mezclada con, puede ser con aceites del grupo 3 o también con aceites del grupo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las polialfalefinas, la solubilidad con los aditivos no es tan buena, ¿sí ves? Entonces, ahí se necesita que la formulación del aceite me garantice una buena solubilidad de los aditivos. Entonces, cuando utilizo una formulación a base de ésteres, en este caso, cuando ustedes ven los envases de Motul, dice 5100, por ejemplo, Tecnocites éster. ¿Qué quiere decir? Que es reforzado con una pequeña o con algo de porción de base grupo 5. ¿Qué le da el grupo 5? eh, digámoslo así, es una base polar que lo que hace es se adhiere siempre al metal y me va a garantizar una buena protección de las partes metálicas o de las partes del motor. Y a su vez, con la solubilidad de los aditivos también va a mejorar. ¿Sí ves? Entonces, ambas son buenas, pero dependiendo la formulación que tanto yo utilice de aditivos, que tanto yo utilice de bases, etcétera, etcétera, me va a dar el desempeño apropiado. Esas bases polialfalefinas se utilizan sobre todo en uso automotriz, puede ser motor, puede ser transmisiones, sobre todo en las transmisiones se utiliza mucho, o en el uso industrial también, ¿sí? Es una base, digámoslo así, apropiada. Entonces, eso depende digámoslo así, de la formulación y de la aplicación, ¿sí? Ambas son buenas, pero cada una te va a dar una ventaja, un beneficio, digámoslo así, mayor o diferente. Correcto. Otra consulta que tenemos es de por qué en la temperatura se refiere a temperatura ambiente y Ujú. no a la temperatura que hay en el motor, que es donde Eh, trabaja el aceite. Es muy buena observación. Yo siempre le digo a los clientes, mire, temperatura importante es la del motor. Claro, porque la del motor es la que me va a dar a mí el grado de protección que requiere el aceite. Claro, la temperatura ambiente sobre todo ¿para qué es? Porque es más llevado a la temperatura en arranque en frío. O sea, no es lo mismo yo arrancar un motor por los lados de Cusco, que las temperaturas son bien bajas, ¿cierto? A una temperatura en frío en la costa, por ejemplo, llámese Lima, ¿sí? En temperaturas muy bajas, ¿qué necesito yo? Que el aceite fluya fácilmente. Y recuerden que la viscosidad de un aceite en baja temperatura se hace muy lenta, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, realmente se menciona la temperatura ambiente sobre todo más para el tema de arranque en frío, ¿sí es? Porque realmente en un motor las temperaturas son más altas, ahí es donde realmente se alcanzan, si es la cámara de combustión, hasta 2000 grados centígrados en un motor.
Entonces, por ende, el aceite ahí no está sometido solamente a la temperatura ambiente, sino a la temperatura interna del motor. Eso es una muy buena observación y por eso le digo a los clientes, sobre todo ya sería más para los arranques en frío, que ahí sí necesito una viscosidad, digámoslo así, apropiada. Porque en el arranque en frío es cuando yo tengo o estoy exponiendo a mayor desgaste un motor. ¿Sí? Podemos estar hablando más o menos entre unos 200 kilómetros de recorrido equivalente el desgaste a un motor cuando yo lo enciendo en la mañana. ¿Sí? Entonces en el encendido es cuando más está sometido al desgaste. Bueno, ¿qué más? Correcto, John. Creo que eso ha sido todas las consultas que hemos tenido. Creo que el tema ha quedado bien claro para todos. Nuevamente agradecerte por toda la información que nos has brindado. Igualmente agradecerle a Motul siempre por apoyarnos en estas charlas. Estaremos igualmente siguiendo con estas capacitaciones e informándoles posteriormente. Y aprovechar para invitarlos a seguirnos en nuestra biblioteca virtual, que es totalmente gratuita, donde podrán ver esta conferencia y todas las conferencias que desarrollamos como CECAP, con contenido desde habilidades blandas, administrativos, tributarios, técnicos y electromovilidad. Okay. Agradecerles a todos el día de hoy su presencia. Igualmente, John, muy buenas noches. No, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a este espacio. Les deseo, así como dice, una buena noche y nos veremos próximamente. Muchas gracias, Steffi, y que pasen una feliz noche.